Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Esperamos un minutito que se integre quien falta y comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ya. En virtud del tiempo, eh, bueno, me imagino que hay muchos que están con problemas de conexión y cosas por el estilo con la lluvia, está medio complejo, así que espero que se puedan integrar el resto. Comenzamos con la clase de lenguaje de hoy. Hoy día vamos a seguir la dinámica de analizar textos asociados a lo que estamos viendo en otras asignaturas. Y hoy nos vamos a poner en el caso de las emergencias. ¿Qué haríamos si pasaran ciertas cosas o si nos ha pasado? ¿Qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos esa emergencia? ¿De qué forma la enfrentamos? La semana pasada quedamos con un cachito del texto que teníamos que analizar. Vamos a hacer ese cachito del texto que era la parte de lo que viven los jóvenes y de ahí nos metemos fuerte a lo que es si estamos preparados para una emergencia, ¿ya? Así que comenzamos con el cachito del texto y de ahí nos metemos en el tema de las emergencias. La semana pasada trabajamos eh, en base a situaciones que tenían que ver con cómo enfrentábamos los consumos de droga, emergencias por consumo de droga, cómo nos apoyábamos y todo. Y nos había quedado un texto pequeñito, hablamos de lo que era el SENDA, conversamos sobre eso, y nos quedó un texto pequeñito que era lo que viven los jóvenes, ¿ya? Que es lo que vamos a analizar ahora, y de ahí nos ponemos en la segunda parte con el tema de las emergencias. Lo que viven los jóvenes. La adolescencia y juventud pueden ser etapas de la vida complejas para quienes las viven y para el entorno cercano. Las y los adolescentes están buscando su identidad, están conociéndose a sí mismos y buscando conectar con sus pares. Las y los jóvenes ya tienen un mayor conocimiento de sí mismos, saben sus intereses y gustos, sus habilidades, comienzan a visualizar un proyecto de vida. Adolescentes y jóvenes, junto con el apoyo de sus familias, espacio en la sociedad, eh, para desarrollarse y expresarse. A veces el entorno es positivo y estimulante y otras veces el entorno es conflictivo. Predominan las carencias o falta de expectativas. Vamos a leer el texto que se llama Un poco de mi vida. Obviamente, dentro de las conversaciones que hemos tenido en la asignatura, siempre hablamos desde nuestra visión, desde nuestra realidad o de lo que enfrentamos. Y estas situaciones particulares tienen que ver con un desarrollo social, tienen que ver con cómo nuestra familia nos fue apoyando en las distintas etapas o cómo al final nosotros tomamos ciertas decisiones. Ya tienen que ver con eso. Ahora, si nosotros tomamos ciertas decisiones o no, si nosotros tomamos un camino dependiendo de lo que enfrentamos o no, al final depende de nuestra carga emocional, de nuestra vida, cómo se fue fabricando de cierta manera nuestro ser, ¿ya? Este pequeñito texto se llama Un poco de mi vida. Lo que voy a contar en este día es nada más que un poco de mi vida. Soy hijo de este tiempo sin colores. Soy que no dejó volar mis ilusiones. Soy uno de esos jóvenes pendientes, eterno buscador de algún presente. Ayer era después,
o bien la muerte. Hoy me dicen que espere, que sea paciente. En el mercado libre soy un vacante, y sepan que no fui mal estudiante, pero más fuerte que pero más fuerte fue la economía, la urgencia de tener para comida. Soy de los que por soñar que esto puede cambiar, busco motivar vida para crear. Ya, es un pequeñito texto, un poema asociado más o menos a las vicisitudes que uno tiene cuando va creciendo, cuando se va desarrollando. Entonces, siempre, como les digo, tomemos en cuenta lo que nos quieren entregar, lo que lo que el autor del texto nos quiso hacer cuestionar. ¿Ya? Comentamos esto una parte de una canción, ¿ya? Sí, me imagino que con la señal vamos a tener muchos problemas, chiquillos, así que no se preocupen, se entiende, se entiende. Yo también he tenido problemas, estuve hasta sin luz hasta hace un rato, así que espero que no pase nada. A ver, eh, pensando en su propia experiencia, pensando en lo que dice este trocito de una canción, eh, si ustedes tuvieran que relatar su vivencia, ¿lo vivieron así? ¿Piensan que la situación actual también es así? ¿Qué creen ustedes? Basado en lo que dice este pequeño texto. ¿Vivieron situaciones así? ¿Les refleja un poquito lo que fue su vida o un poco de su vida? ¿Y qué piensan ustedes que los jóvenes viven así actualmente? Los escucho, los escucho, los escucho. ¿Nadie, nadie por ahí? ¿Están durmiendo todavía? Disculpe, profe, que yo estoy leyendo el poema, o sea, lo que habían leído, como yo entré Ujú. tarde. A ver acá. Fernando acá me dice, tuve muchas carencias cuando niña, éramos 5 hermanos, harto. Bueno, me imagino, yo viví más que nada la realidad de mi mamá y ellos fueron 13 o 15 hermanos por ahí, muchas, muchas personas. Y dentro de las carencias y de las cosas que tuvieron, llegó un momento en que tuvieron que decidir quién estudiaba y quién trabajaba. Mi mamá tuvo que trabajar, mi mamá empezó a trabajar a los 7 8 años. Aunque suene crudo, a esa edad una niña trabajando ya. Ah, entiendo, hubo violencia intrafamiliar, carencia y que impidió el desarrollo, el mejor desarrollo, ya se entiende. Por ejemplo, en el caso de cercano de mi madre, ella tuvo que dejar de estudiar, eh, se tuvo que dedicar en esta mixtura de que algunos estudiaban y otros trabajaban. A ella le tocó el tema de trabajar desde muy chica para llevar alimento a la casa. Era muy chica, 8, 9 años por ahí. A los 10 años ya estaba trabajando haciendo aseo en una casa y era simplemente por el hecho de que el resto de los hermanos más chicos los mandaban a estudiar y había que tener comida. Entonces, cruda, la realidad, cruda, cruda, cruda. A los 14 años empezó a trabajar. ¿Ya? Entonces, no son realidades que se nos escapen mucho. 8 hermanos acá también.
Hola, profe. Hola. Disculpe que no me haya conectado los otros días, pero bueno, por una situación X, por eso no me había podido conectar. No hay problema, no hay problema. Estaba, estaba viendo ahí la realidad de todo sale ahí, pues, o sea, mi realidad sale ahí, porque no se preocupaba, o sea, fallecen los papás y hay más hermanos, somos 11, la menor soy yo, y nadie se preocupó de decir, ni el mayor, decir, las vamos a mandar al colegio, las vamos a mandar a que estudien, me voy a preocupar. Nadie se preocupa. Y uno aprende en una Biblia y un tío que tenía, él me enseñó a leer, a escribir, no bien, a leer no tampoco tan rápido, pero sé leer, pero es como estar leyendo lo de la vida de uno, esta es como parte de la vida de uno. Y sí. Y fíjense que cambian los tiempos, pero las carencias y las necesidades son otras, pero no dejan de existir. Se modifica a través de los tiempos por el hecho de que la sociedad se modifica. Es por eso. Pero las carencias siguen, las necesidades siguen. Mire, a mí me sorprende, no sé si gratamente, no, no gratamente, nunca me va a sorprender gratamente cosas así. Yo tengo estudiantes en cuyas familias son hijos únicos. Y son hijos únicos mal criados, mal formados, son insolentes, eh, son cuestionadores, tienen un montón de cosas dentro de su desarrollo que tú dices, chuta, antiguamente las mamás crían 10 niños y los sacaban a todo adelante. Ahora las mamás y los papás crían uno y no se la pueden con uno. Y tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Antiguamente el rol del padre y de la madre tenía componentes bien fuertes y significativos. Actualmente el rol del padre y de la madre se va modificando. Una vez tuve una discusión con un amigo que me decía, no, si yo con mi hijo somos amigos. Y yo lo que mirando le dije, no, po, tú no eres el amigo de tu hijo, tú eres su papá y tu rol es ser padre, no amigo. Puedes quererlo, puedes acompañarlo, puedes tener un trato distinto, todo lo que tú quieras, pero tu rol es de padre. Tu función dentro de lo que es tu hijo es ser su padre y tú tienes que enseñar y tú tienes que corregir. No eres el amigo, no eres el que sale a carretear con el hijo, no, no eres. Y eso tiene que ver con la transformación social. La sociedad se transformó, el rol del padre y de la madre cambió, eh, las, el tipo de familia cambió, el tipo de familia se transformó. Entonces, hay muchos elementos que en este sentido tienen un cambio radical que provoca que las carencias continúen. Ahora, dentro de lo que dice esta pequeña canción, hay una frase que es la segunda parte de lo que tenemos que analizar, que dice, ¿qué quiere decir la expresión de que somos los jóvenes pendientes? ¿Qué creen ustedes que quiere decir esa expresión? Que somos jóvenes pendientes. ¿Pendientes de qué? ¿O a qué creen ustedes que hace referencia el autor? ¿Qué quiere decir con lo de jóvenes pendientes? No sé, me lo imagino a mí que pendiente que los padres le den todo, o no sé, la verdad, o que ellos no hacen nada, porque a la final de cuentas uno como papá siempre le está inculcando y de repente se ponen tan reflojos que ni siquiera quieren salir a trabajar, po, y viven pendientes de que los papás se lo den. O sea, en mi opinión, no sé si estoy mal o bien. Claro, tiene que ver con nuestras experiencias. Ya acá me dan otra visión, pendiente a los cambios de la vida. Ya está bien, sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene otra visión de cuando dicen los jóvenes pendientes? ¿A qué hará referencia cuando se habla de los jóvenes pendientes?
¿Alguien por ahí? Nadie. Miren, yo lo que comprendo y bajo mi tema, eh, digámoslo así, bajo mi situación, mi carga emocional y todo, cuando hablan de jóvenes pendientes, yo también lo veo como pendientes por un futuro, pendientes a que la vida les entregue a lo mejor oportunidades o que las situaciones que se dan en sus hogares los mantienen pendientes de que exista algún cambio, de que se refleje otra situación distinta. Entonces, cuando yo escucho, o bueno, en este caso leo el tema de la situación de los jóvenes pendientes, siempre trato de orientarlo a eso, porque después dice, soy uno de esos jóvenes pendientes, externo buscador de algún presente. Ya es como la canción de los prisioneros, aquella que habla del baile de los que sobran, donde hace referencia a esta gente marginada, a esta gente que estuvo esos 12 juegos, esos 12 años de educación y saliste de la educación y a trabajar y oportunidades muy pocas y todo. Entonces, también refleja un poquito distintos componentes de nuestra sociedad. Obviamente, las oportunidades se las forma uno, eso estamos más que claros, pero no todos tienen la misma oportunidad, no todos tenemos las mismas oportunidades. Y eso también está más que claro. En algunos versos de la canción se unen características de distintos mundos, formando imágenes, por ejemplo, tiempos sin colores. Busquemos otras frases que tengan relación a este tipo de metáfora, a este tipo de imagen. Por ejemplo, vamos a subrayar al tiro donde dice los tiempos sin colores. Mm, Soy hijo de este tiempo sin colores. ¿Qué otra imagen, qué otra metáfora está ahí? Jóvenes pendientes. Jóvenes ¿Cómo la pendientes, ya, frase? ya hablamos recién de esto. ¿Qué otra frase? Personas que no tienen motivación, profesor, que están en depresión, apatía. Sí, pero por ejemplo en el texto, alguna frase que les llame la atención que sea una metáfora. Bueno, les recuerdo que en el caso de una metáfora, la metáfora corresponde directamente a una figura retórica donde se dicen cosas distintas, ya encontrando una semejanza entre ellas, usando distintas palabras que son como comparaciones. Por ejemplo, cuando decimos el tiempo es oro. Significa que el tiempo es muy valioso, pero yo no digo el tiempo es muy valioso, sino que al oro le doy ese sentido figurativo. Aquí cuando dice el tiempo sin colores, es como un tiempo triste, po. Un tiempo que no tiene mayor motivación, claro, no, no tiene esos colores y esa forma de ver como un destino feliz. Ya cuando hablábamos de los jóvenes pendientes esperando un futuro. ¿Qué otra cosa sale ahí que sea una metáfora que trate con una figura, eh, con una caracterización, interpretar algo? Buscador de algún presente. Buscador de algún presente. Aquí estamos hablando de esta búsqueda incesante de algo, de tener Eso. algo, ¿ya? Volar mis ilusiones. Claro, porque las ilusiones no vuelan, pero también hacemos referencia a esta ansiedad, estas ganas de que algo pase, de que algo funcione.
Yo, por ejemplo, pondría que en el Mercado Libre soy vacante. ¿Qué creen ustedes que hace referencia a esto de en el Mercado Libre soy vacante? porque no ¿Qué creen ustedes? tiene trabajo. Exactamente. En el Mercado Libre soy una vacante, es decir, estoy ahí, po, estoy disponible, estoy esperando, estoy dispuesto a que algo suceda. Eso es como lo más metafórico que tenemos en este texto. Y cuando hablamos de estas imágenes literarias, donde unen cualidades o características que pertenecen a distintos mundos, se expresan estos nexos de comparación, que es lo que nosotros llamamos metáfora. Ya esto es lo que nosotros llamamos metáfora, que es interpretar algo de una forma, pero que son utilizadas palabras de distintos mundos, podríamos decir. ¿Ya? En el lenguaje corriente se usan metáforas. Por ejemplo, se habla de diente de leche, ojos de papa. En este caso, ¿qué metáfora ustedes han escuchado? ¿Alguna metáfora cotidiana? Por ejemplo, recién dijimos, el tiempo es oro. ¿Qué otra metáfora han escuchado? De mal No sé, tiempo a buena cara. Al mal tiempo, buena cara. no llueve pero gotea. El Eso no viene llueve, de, pero No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. no llueve, pero gotea. Tras El del lo- ladrón bufón, ¿Cómo? tras del ladrón bufón. Tras del ladrón bufón. Esa está buena. Mira, me gustó la que puso Lenzo acá. Está más simple, ¿eh? Ojitos de lucero. Está simple. Hace esta relación de esta figura literaria, donde dice que tiene los ojitos como el lucero nosotros lo orientamos así como una, a ver, bueno, en sí como una estrella, así como algo luminoso. Ya está simple. ¿Eh? Hay otras también que son mucho más simples que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, ahí nos decía el diente de leche, el ojo de lucero, etcétera. El ladrón jugaba por su condición, ¿vale? Pero esas son como más frases motivacionales, ¿eh? Ya busquen una frase donde tengamos esta característica que, que se use esta figura, comparando situaciones cotidianas con figuras literarias que no tengan mucha relación. Por ejemplo, siguiendo con los ojos, hay una, cuando uno está muy enamorado, le dice, hoy tu mirada brilla como el sol cada vez que te veo. Y ahí tenemos una metáfora. Sabemos que los ojos no van a brillar como el sol nunca, pero le damos esa característica. Profesor, hay Dígame. una, no sé si será metáfora, pero hay una que dice, más vale pájaro en la mano que 100 volando. Ya, sí, 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 estamos.
eh, estamos dándole esa característica, sí, metafórica, sí. Más vale pájaro en la mano que 100 volando, que habla de más vale tener algo que no tener nada. Por ejemplo, acá a Cuestas Claras conservar la amistad, que no te pasen gato por liebre, claro, ahí tenemos otra metáfora, que no te pasen gato por liebre. Cada Eh, ladrón juzga por su condición, profesor, también. claro, ahí también la pusieron acá. Ella tiene un corazón de oro, bien, me gusta esa. Ven que esas son como más simplecitas, pero son significativas. Hay una que cuando eh, muere alguien, por lo general se pone en muchos lados, que cuando te van a saludar y te dicen, pucha, qué lamentable, o salen en las frases y salen, oye, la muerte es un viaje sin retorno, y ahí le damos, que la muerte es un viaje, le damos una característica metafórica. El corazón de abuela, sí, también. Cuando muy bueno le decimos, uy, tienes corazoncito de abuela y todo. Ya, entonces Profe, hace mi referencia a abuela sí, esta figura. mi abuela ¿Escuchó? decía, cuando uno decía algo o mi tía le decía algo y decía, mi abuela, mire, el burro blando de oreja. Sí, también. Bueno, por lo general, bueno, en el lenguaje antiguo se utilizaban muchas situaciones metafóricas. En el lenguaje cotidiano del campo, eh, cuando empezábamos a decir, oye, que soy burro. ¿Qué significaba ser burro? Significaba tener un mal comportamiento. Oh, que soy burro. Ya, entonces existen muchas situaciones donde nosotros utilizamos lenguaje metafórico, donde ocupamos algunas figuras literarias para dar un contexto distinto a frases que son cotidianas. ¿Ya? Entonces, ahora nos metemos a la segunda parte que tiene que ver con lo que les decía recién. Vamos a analizar un texto, vamos a ver solamente un texto informativo. ¿Alguien me habló recién? Ahí, ya. Eh, Vamos a analizar un texto informativo. Y un texto informativo como eje que se llama ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos cuando hay emergencia? Ojo, vamos a analizar de qué se trata, vamos a hacer referencia y vamos a dar nuestra opinión. En cuanto al análisis, vamos a analizar de dos puntos distintos. Vamos a hacer un cuadro comparativo y después vamos a responder unas dos preguntitas, ¿ya? Entonces, esta parte se llama ¿qué hacemos en caso de emergencia? ¿Te has preguntado si realmente estás preparado para cualquier emergencia provocada por un sismo, incendio o alguna inundación? ¿Conoces o tienes algún plan para seguir en caso de que se presente alguno de estos? Si no es así, no te preocupes, ya que existen varias recomendaciones y planes de emergencia que puedes realizar en caso de algún siniestro. Aquí te vamos a hablar sobre algunos de ellos. Todo esto tiene que ver con la protección civil, que en nuestro país sentó sus bases tras el sismo del 19 de septiembre de 1985. Fue el 9 de octubre de ese año cuando se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción, el antecesor de lo que hoy conocemos como la Coordinación Nacional de Protección Civil. Este organismo y el Centro Nacional de Prevención de Desastres cuentan con un mecanismo llamado Plan Familiar de Protección Civil. Consiste en una guía para saber qué acciones realizar antes, durante y después de una situación de emergencia en tu hogar. Es importante contar con este plan familiar. Ya, ojo, esta es una experiencia de otro país, pero ojo, aquí hubo experiencias similares, pero se fueron en realidad nos quedamos como atrás en muchas cositas que deberían ser como rutinas cotidianas, pero ojo con lo que la información que nos entrega este video. Familiar de Protección Civil, porque así puedes reducir los riesgos para ti y tus seres queridos ante cualquier situación. Tu plan familiar de protección civil debe tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Detecta a qué fenómeno está expuesto tu hogar, ya sean inundaciones, deslaves, huracanes o sismos. 2. Reduce los riesgos en tu hogar, por ejemplo, revisando que la instalación eléctrica y gas estén en buenas condiciones, que los pisos y cimientos de tu casa sean seguros. Verifica si algún mueble u objeto puede caer y provocar algún accidente. 3.
Elabora un croquis de tu casa y diseña rutas de evacuación rápidas y seguras. Marca los lugares de menor riesgo dentro y fuera de tu casa. 4. Realiza simulacros periódicamente para saber qué tan rápido y eficaz es tu plan familiar y haz las correcciones pertinentes. 5. Finalmente, si lo consideras conveniente, toma un curso de protección civil y primeros auxilios para tomar la mejor decisión en caso de algún incidente. ¿Qué debemos hacer ante una emergencia por sismo? Lo recomendable es mantener la calma. Ubica una zona de seguridad y aléjate de ventanas u objetos que pueden caer. En caso de estar en una oficina o escuela, desaloja con calma y ordenadamente. Si te encuentras con una persona mayor o con discapacidad, permanece en el lugar y colócate en la zona más segura en el que estés. Si vas en tu automóvil, enciende las luces de emergencia, detente por completo y espera a que el movimiento termine. Y si la emergencia es por la llegada de un huracán, protege los vidrios de tu casa con cinta adhesiva pegada en forma de cruz. Fija los objetos que pudieran ser lanzados con el viento, como tinacos o antenas. Identifica el refugio temporal más cercano y la ruta más rápida para llegar. En caso de ser necesario, almacena alimentos, agua potable y un botiquín de primeros auxilios y guarda documentos importantes en bolsas de plástico. Por último, mantente informado ante cualquier actualización por medios oficiales. Todas estas medidas son muy importantes para mantenerse a salvo durante algún fenómeno. Otra herramienta para estar preparado es la mochila de emergencia o maleta de vida. ¿En qué consiste? Bueno, debe contener objetos de primera necesidad y documentos importantes en caso de que sea necesario salir de casa por algún siniestro y no haya certeza de si se va a regresar pronto. Se recomienda que cuente con un kit de primeros auxilios, medicamentos de uso común como analgésicos o antiinflamatorios, una linterna y un silbato, dinero en efectivo, comida enlatada que cuente con una amplia caducidad, botellas de agua, un cambio de ropa y, muy importante, documentos como acta de nacimiento, escrituras, pólizas de seguro, credenciales y títulos escolares, entre otros. Todos los documentos manténlos en una bolsa de plástico para impedir que se mojen o rompan. También puedes guardarlos en una memoria USB. En el caso de las personas con alguna discapacidad, enfermedad o adultos mayores, debes agregar una hoja de información con la lista de medicamentos que utilice y el horario de consumo. Además, debes indicar si necesita algún instrumento de apoyo o bien si requiere de alguna dieta especial. Finalmente, no olvides revisar tu mochila de seguridad al menos 2 veces al año para verificar la caducidad de los alimentos o para incluir algún artículo que consideres necesario agregar. Y recuerda, coloca tu mochila de emergencia en un sitio cercano a las salidas de tu casa y de fácil acceso. Para más información, visita la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ya no vamos a ir a esa página porque no es chilena, pero a ver, les cuento por qué les puse este video. Mi madre participa en un programa de estos del adulto mayor, ¿ya? Y resulta que dentro de este programa, el otro día llegó una empresa acá local, acá están algunos de los faenadores de Superpollo, ya hay unas faenadoras por acá cerca, y resulta que el otro día la llamaron a una reunión a todas las señoras y todo, para informarles que este miércoles, justamente pasado mañana, les van a entregar una mochila kit de emergencia. Eh, Obviamente todas las señoras que sí, que sí, que sí, eh, les explicaron que dentro de lo que es la situación actual del lugar donde estamos, eh, han habido muchas emergencias, temas de ambiente, temas de emergencia climática, accidente. Hubo un incendio hace poco cerca de la casa, de acá de la casa donde vivimos. Y resulta que dentro de este programa busca incentivar a que las familias, en este caso las familias
cercana a lo que es mi madre, tenga opciones efectivas de enfrentar una emergencia. Y enfrentar una emergencia con las cosas más simples. No están pidiendo situaciones así como extremas o conocimientos extremos. Están pidiendo situaciones simples. Y dentro de estas situaciones simples, en este kit de emergencia trae cositas básicas. Por ejemplo, un lugar para guardar sus documentos. Que estén en un lugar seguro y en caso de emergencia saber a dónde sacarlo. Un lugar donde guardar pilas y, ¿cómo se llama? Lamparitas. Un lugar donde guardar remedios. Entonces, no son cosas descabelladas, pero son cosas que no hacemos. Y no lo hacemos rutinariamente porque simplemente nos confiamos. No tenemos esa costumbre, ¿ya? Entonces, entonces, este programa tiene mucho que ver con eso, con cómo prevenir o hacer un hábito para el tema de la emergencia, ¿ya? Por eso les puse este video porque el otro día, analizando ese tema, vi que hay muchas situaciones que tienen que ver eh, con cómo nosotros nos confiamos mucho. Nos confiamos ante la la rutina. A veces no nos pasan cosas y nosotros decimos, ah, no nos pasó. Por ejemplo, les cuento, la casa que empezó a quemar acá tiene una salamandra de esta antigua leña y no le hicieron mantención nunca. Y como no le hicieron mantención nunca, el tubo que queda metido entre el entretecho y el techo estaba prácticamente deshecho y se empezó a quemar la casa por ahí, por ese tubo que queda entre el techo y el entretecho. Eh, una emergencia grave, gracias a Dios los bomberos estaban cerca, llegaron, pero ahí me di cuenta que no sabemos cómo actuar, po. Los vecinos, todo el mundo intentando hacer lo que podían, y a lo mejor lo que podían no era lo que se necesitaba para, ya, ese es un tema, ya, y es un tema muy importante porque tiene que ver con cómo reaccionamos ante esas situaciones. Por eso, este texto se llama En caso de emergencia. Los accidentes caseros son una amenaza para nuestra salud, especialmente cuando hay niños o niñas pequeños. Lo mejor siempre es prevenir, guardar los remedios fuera de su alcance, tener cuidado con los enchufes, cables eléctricos, estufas, recipientes de agua hervida, etc. Sin embargo, por muchas precauciones que se tomen, siempre existe la posibilidad de enfrentar una emergencia. Y en estos casos hay que saber algo, o sea, necesitamos, no sé, saber primero auxilio, que es muy útil, pero no todos estamos preparados para eso, ¿ya? Hay veces que la gente improvisa cosas. Por ejemplo, hace poco, y fue lamentable, acá falleció una persona que juega fútbol, que está dentro de las categorías más altas de edad, y falleció de un paro cardíaco en la cancha. Ese partido empezaba a las 11:30 de la mañana, y esta persona a las 12 del día estaba lamentablemente fallecida en una cancha de fútbol. Aquí me voy que no estamos preparados. Por ejemplo, las canchas de fútbol amateur no tienen desfibriladores, que actualmente son exigencias en muchos establecimientos educacionales. No tienen apósitos, no tienen yesos, no tienen nada en caso de una emergencia, nada, y menos gente preparada. Y esas cosas pueden pasar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las heridas, para curar y vendar una herida, después de limpiar la herida, se coloca agua oxigenada. Se pone una compresa de gasa esterilizada que cubra toda la herida. Después se coloca la venda sobre la compresa ajustada, pero no muy apretada, pues no debe impedir la circulación. Lo ideal es tener materiales esterilizados. Si no los hay, pueden utilizarse sábanas, pañuelos
o toallas recién utilizadas. Eh, en este caso, eh, todo lo que nosotros veamos con heridas, dependiendo de la gravedad, es como nosotros la vamos a atacar. Acuérdense que ya lo vimos en la clase de ciencia, nosotros tenemos distintos tipos de sangrado, dependiendo de la profundidad de la herida, y si ya hay una arteria o algo por el estilo comprometido, ya la cantidad de sangre es muchísima y hay que priorizar en detenerla y llevarlo de inmediato a un centro asistencial. En el caso de los golpes y caídas, algo que es muy normal, si hay solo hematoma, los clásicos moretones, se reduce la inflamación, se reduce la hinchazón, se aplican cositas para evitar el dolor y estamos muy bien en poquito tiempo. Pero cuando tenemos sospecha de que exista un traumatismo mayor, una fractura, eh, el dolor es muy intenso, la zona está inflamada, se pone oscura, más que morada, se pone oscura y se deforma, ya que eso es el clásico signo de una fractura, porque el hueso se vio, eh, ¿cómo se puede decir?, partido, y en ese caso hay que tener cómo inmovilizar. Obviamente hay formas caseras de inmovilizar, donde nosotros ponemos alguna estructura rígida, dependiendo de la parte del cuerpo que es, pero no es óptimo, por lo mismo que le hablaba recién en un club de fútbol. En un club de fútbol deberían existir elementos para inmovilizar, porque una lesión así es, no les voy a decir rutinaria, pero pasa. Puede pasar si al final está jugando un deporte donde existe contacto. Eh, Deberían estar preparados, ¿ya? Pero es lo más importante. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Hace muchos años atrás, unos amigos se fueron a un sector de acá cerca de la Quebrada del Bolsón. Se fueron a acampar. Y en la noche, los chistositos salieron a caminar sin darse cuenta que iban llegando cerca de la orilla del río. Y uno de mis amigos pasó de largo y cayó. Y estamos hablando 12 de la noche, 1 de la mañana, mucha visibilidad no tenían. Y obviamente con la caída hubieron fracturas de por medio y todo. Y los chiquillos no tenían cómo inmovilizar, no tenían cómo hacer muchas cosas. Uno de mis amigos bajó a ayudar, el otro salió corriendo a buscar en la casa más cercana ayuda para que llegaran los vehículos de emergencia o llegara alguien a ayudar, ¿ya? El tema está en que en esas condiciones sin conocimiento existe la posibilidad de que se agrave más, ¿ya? Ante una esguince o una luxación, las recomendaciones son similares: aplicar frío durante la primera hora, inmovilizar la parte afectada y obtener asistencia médica. Cuidado con los golpes en la cabeza. Actualmente se da mucho en el tema futbolístico. Ahora por política, cualquier golpe en la cabeza, el juego se detiene de inmediato y la asistencia es obligatoria al jugador. Han habido casos gravísimos de gente que lamentablemente jugando fútbol han fallecido por golpes en la cabeza. Hay que preocuparse si se presenta mucho dolor, algún desmayo, inmediato después de media hora o más, hemorragia de boca, nariz u oído, parálisis de una o más extremidades, pupilas de los ojos de diferente tamaño. Mientras se consigue ayuda médica, la persona debe permanecer acostada con los pies a la misma altura de la cabeza. No se debe dar líquidos ni alimentos y hay que observar constantemente cómo respira o si tiene obstrucción en las vías aéreas. Si pierde el conocimiento, aflojar la ropa, colocar una almohada bajo la cabeza, siempre que no tenga lesiones de cuello, y ponerlo de costado para priorizar siempre la oxigenación, porque ingrese aire. El clásico de las quemaduras. Cuando hablamos de quemaduras menores, que es lo clásico que nos pasa en la cocina, que tomamos la tetera, que abrimos y el agua estaba caliente y el vapor nos quemó, se provoca un enrojecimiento, un poquito de ampolla, en el caso si un poquito más grave. Se puede tratar en casa siempre, pero eh, hay que sacar la ropa mojada, ¿ya?
En caso de que la quemadura haya sido por líquido caliente, a veces se pega dependiendo de, inmediatamente se debe calmar el dolor con agua fría. Si la quemadura es más grave y produce mucho dolor, se debe trasladar a la persona al servicio de urgencia correspondiente, porque ahí el tratamiento es distinto. Por ejemplo, en un incendio, las quemaduras son mucho más graves porque eh, prácticamente se pega a la piel la ropa. Estas ropas que son más textiles, prácticamente el calor es tan grande que la ropa se va pegando y después sacarla es complejo, ¿ya? Por eso las personas especializadas son las que tienen que estar ahí. Son las personas que tienen que sí o sí tratar ese tipo de quemadura. Aparte que tratarlas es más complejo, el tipo de medicamento. A veces, por ejemplo, en los incendios se dañan la vía aérea, la vía respiratoria, entonces es todo un tema. Si existe asfixia, puede producirse por muchas causas, lo sabemos, desde un trozo de comida atascado en las vías hasta caerse al agua sin saber nadar. En cualquier caso, la asfixia es muy peligrosa, así que hay que actuar rápido, por aceite y fuego, harto. Yo tengo el caso de un chiquitito que conozco que es el hijo de un amigo. Él está súper complicado, o sea, estuvo súper complicado cuando era pequeño, porque, claro, pues estaban haciendo papas fritas y le cayó aceite. Y esa quemadura le quedó una cicatriz gigante durante muchos años. Bueno, la tiene todavía, pues está grande, pero aún tiene esa quemadura, ¿ya? Eh, en el caso de la asfixia, una persona eh, puede fallecer eh, en poco tiempo, dependiendo del grado de obstrucción. Pero en el momento en que el cuerpo deja de recibir oxígeno, deja de llegar al cerebro, estamos hablando de que tenemos 5 minutos, y ya 5 minutos es como tiempo límite para reaccionar y poder enfrentar de una manera efectiva el caso de la asfixia. Yo, por ejemplo, por eso acá dice que de distinto modo, jugando en el colegio, el típico juego leseando con un lápiz de estos Pactavi, tenía en la lengua un trocito de este lápiz pasta la parte de atrás y pasó un compañero y me empujó y me lo tragué. Y me empecé a asfixiar porque me quedó en la vía aérea, me quedó en la garganta. Y yo estaba, y me estaba costando respirar, ya casi desvaneciéndome un poco. Y fui muy inteligente porque al darme cuenta que nadie me estaba prestando ayuda, me paré al lado del kiosco del colegio y a la señora que atendía el kiosco le pedí un pan. Y saqué un trozo de pan y lo mastiqué y me lo tragué. Obviamente corría el riesgo que a lo mejor quedaba doblemente obstruido, pero me lo tragué. Y al tragármelo, el pan empujó lo que tenía en la vía aérea. Pero son accidentes que tú dices, oh, a lo mejor no pasan. Sí, puede pasar. Cuando se produce la asfixia por obstrucción en las vías respiratorias, se reconoce porque la persona no puede hablar, toser ni respirar. Incluso es posible que vaya adquiriendo un color azulado o se lleve las manos a la garganta. Si las palmadas en la espalda no bastan, se ponen a la persona de pie, se le toma por detrás, pasando los brazos por delante y con un puño cerrado sobre la parte superior del estómago. La otra mano va encima. Esta es la famosa maniobra Heimlich, que todos lo deberíamos saber, ya que es esta cuando te toman atrás y en la boca del estómago te empiezan a presionar para que ese aire que está acumulado haga como presión para botar, ¿ya? Cuando la asfixia es por inmersión, hay que iniciar de inmediato el famoso RCP, la respiración boca a boca para hacerle que eche la cabeza de la persona ahogada hacia atrás, para impedir que la lengua obstruya las vías respiratorias, asegurarse de que la boca y la garganta estén despejadas e inicie el boca a boca. Se oprime la nariz para evitar que se le escape el aire y tirar la mandíbula hacia arriba. Aspirar profundamente, colocar la boca y empezar nuevamente, ¿ya?
Eso es para estimular el sistema aéreo y que empiece nuevamente a respirar por sí solo. El famoso desmayo, que nunca me ha pasado, increíblemente, nunca me ha pasado un desmayo, pero esperemos que nunca. En este caso también tiene multifactoriales, una emoción fuerte, una enfermedad, un calor excesivo, un ambiente mal ventilado o incluso el cansancio pueden provocar un desmayo. En estos casos hay que acostar a la persona de espaldas, con los pies levantados para facilitar la circulación de la sangre y soltar la ropa apretada. Es importante averiguar las causas del desmayo multifactoriales, como les decía. Por acá una chica se desmayó por el tema del calefón. Tiene el calefón dentro de la casa, se apagó el calefón, dióxido de carbono dentro de la casa y puf, desmayada. La encontramos desmayada. Gracias a Dios la encontramos en el momento preciso. Intoxicaciones o envenenamientos. Pueden producirse por ingerir alimentos en mal estado, medicinas vencidas o en mayor cantidad de lo recomendado, y productos de aseo como detergente, limpiavidrio, entre otros. También pueden producirse al entrar en contacto con productos químicos como pesticidas que no tengan la necesaria protección. Mordeduras, picaduras también podrían producir estas reacciones no deseadas. Cuando se sospecha de una intoxicación, hay que llevar a la persona de inmediato al hospital o un centro de salud cercano, de inmediato. Ya es difícil combatirlo en casa. Es la típica leche que te dicen, que le dan leche por asfixia de carbón. Sí. Eh, bueno, en un momento chiquitito eh, también pasamos así como el tema de la asfixia esta por carbón, pues no todas las personas tenían una forma de calefaccionar y en la casa de nosotros preferíamos, o sea, no teníamos como un calefaccionar y se utilizaba el carbón. Eh, en este caso, eh, mi mamá dejó una cosita con carbón y esa cosita con carbón empezó a tirar los gases y ahí estábamos todos medio, sí, muy tristes, lamentablemente. Estábamos todos medio mareados y tuvimos que salir de la casa. ¿Por qué? Porque se encerraron los gases y ese elemento de gas nos provocó ese mareo, ¿ya? Tomando en cuenta lo que dice el tema principal de qué haríamos. Vamos a elegir dos casos, ¿ya? Dos casos. Y en estos casos vamos a hablar de qué es lo más importante, qué es lo que se debe hacer y qué puede pasar si no se atiende. Vamos a tomar dos casos. Vamos a tomar el caso de asfixia. A ver, primero, tomemos otro que sea más polémico. A ver, porque me gusta que ustedes... Ya, algo más, los golpes y caídas y quemaduras. Ya, vamos con eso. Vamos a hablar de golpes y caídas y vamos a hablar de quemaduras. Ya, tomando en cuenta lo que acabamos de ver en el texto. En caso de golpes y caídas, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener ahí en cuenta? En el caso, buenas noches, profesor. Buenas noches. Eh, en el caso de los golpes y caídas, lo más importante es mirar el entorno donde voy a Ya, encontrar, porque, no sé, pues el piso puede estar resbaloso, pueden haberlo lavado, diferentes situaciones como tal, lo que es para que la en, persona que atienda esté bien también. claro, visualizar el entorno donde se encuentre. Guardar la calma.
Ahí tenemos dos. ¿Qué más? Miramos el entorno, estamos actuando con calma. ¿Qué otra cosa es importante? Acuérdense que estamos ayudando a Ver, una persona que está eh, en emergencia. Observar ver dónde fue la si, lección, profesor. ¿Cómo? Observar dónde fue la lección, Ya, dónde fue el golpe. identificar. Identificar eso. ver si con el golpe perdió el conocimiento o empieza con vómito. Porque cuando Ya, empiezan con vómito hay que ponerlos de lado. perfecto. Entonces vamos a le vamos a poner acá pérdida de conocimiento. Miren, excelente, me encantó la visión que tienen del problema. Primero, porque empezamos por protegernos nosotros. Mirar el entorno, lo primero, cuando hay una emergencia y acá a veces suena crudo y todo lo que ustedes quieran. eh, a veces por sobreexcitar la situación, vamos y acudimos y le damos y llegamos y todo, y ¡guau! Hay un aborigen dentro de, y resulta que teníamos una emergencia, y porque todos se metieron y ninguno se cuidó, pensando obviamente en el bien de la otra persona, nos metimos y ya no era una emergencia, creamos dos, tres, cuatro, cinco. Una vez, yo tengo un amigo bombero que es muy seco, trabaja de criminalista en bombero y él siempre me dice lo mismo. En el caso de atender una emergencia, lo primero eres tú. Si tú estás bien, puedes ayudar. Si tú tienes un accidente, provocas otro accidente más. Entonces él siempre me decía, aquí tienes que ser frío. Tienes que ser muy frío frente a las cosas. ¿Ya? Vamos con el qué se debe hacer, que lo dijeron recién. No escuché. Mantener la calma, profesor. Ya, no, pero antes de pedir ayuda, ya identificamos lo primero, está el golpe, está la caída. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para atender a esta persona? Mantener la calma. Sí, lo pusimos acá en la parte de lo más importante. Ahora, ya estamos calmados. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ayudar a esta persona? Acuérdense, estamos en golpes y caídas. Evaluar. Evaluar. Vamos a evaluar la lesión. Llamar a emergencia. Primero. Llamamos a emergencias. Contención. Emergencia. Espérame. Tomar pulso, Primeros auxilios. Si sabemos, obviamente, Contención emocional, profesor. contener, No moverlo, dejarlo quieto hasta que llegue la ambulancia o alguien. no moverlo, listo. Obviamente, si no somos expertos o no sabemos identificar cosas, no vamos a mover a esta persona. Miren, otro de los grandes errores cuando pasan accidentes. Corremos al accidente, un choque de automóviles. Bájenlo, bájenlo de ahí, sáquenlo, sáquenlo. Y vamos y lo sacamos. Y resulta que lo sacamos y el caballero tenía una lesión de cuello. Y esa lesión de cuello, al sacarlo, le provocó una lesión de la vértebra. Y ya a lo mejor una lesión que pudo ser tratada de otra forma, ya se produjo una lesión mayor. Ya cometimos un error. Ahí tenemos. Resulta profe, que ya, dígame. profe, pero a ver, hay instancias que cuando, bueno, mi hija es TENS, aquí hubo un Ujú. accidente y quedó el auto metido en una casa y todo eso, y la gente la estaba sacando y mi hija, que antes que la sacaran, lo único que pidió que era, tenían que darle espacio, y mi hija envolvió una toalla gruesa y se la puso alrededor del cuello, Exactamente, porque, inmovilizó. claro, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. Claro, pero es Ahora, que si uno no sabe, no, es que ese es el tema. En este caso, la persona, su hija, tenía los conocimientos para evaluar, identificar y poder apoyar. El noventa y nueve por sí, ciento de los seres humanos, nosotros
No los tenemos. El problema es cuando creemos tenerlos. Ahí está el Claro. problema. Sí, mi Actuamos hija me ha basados enseñado en ahí. tal cosa. Por Sí, mi ejemplo, hija me ha miren, enseñado varias cosas. por ejemplo, lo mismo que les decía de este caballero que falleció lamentablemente jugando fútbol. eh, yo hablaba con uno de los chicos que estuvo ahí y él me decía, no sabes la impotencia de ver a una persona que se está muriendo y tú no puedes hacer nada. Lamentablemente le dije, no podías hacer nada, porque no estaba dentro de tus capacidades, de tu habilidad o dentro de lo que tú podías hacer. No podías hacer absolutamente nada. Eh, Crudo, duro, como ustedes quieran decirlo, pero es la realidad. No tenemos el conocimiento para realizarlo. El otro día, con lo lamentable que pasó en Venezuela, mostraban accidentes de gente que intentó meterse a los edificios a rescatar gente, donde las estructuras estaban muy débiles y la gente empezaba a caminar por esa estructura y tenían un accidentado más. Entonces, por eso es muy importante lo que me dijeron en la primera parte, el mirar el entorno, la calma, identificar el lugar, el tipo de lesión, ver si la persona está con pérdida de conocimiento y de ahí voy a hacer algo. Y obviamente, ¿qué puede pasar si no se le atiende? En este caso, en una caída, sabemos que lo más grave sería la muerte, que sería como la situación más extrema, ¿ya? Obviamente hablamos de una caída, no sé, de cabeza o una situación que le genere algo más. Ya, muchachos, como siempre, me quedo un Si no cachito otra vez. responde, ¿Cómo? si la persona no responde, hay que iniciar el RCP. Es claro, a eso me refiero. ¿Tenemos el conocimiento para iniciarlo? Ese es el tema, yo creo que ahí es donde siempre trabajamos. Por ejemplo, hay países que por política los niños desde pequeños, pre-kinder, kinder, como le dicen en otros lados, guardería o cosas por el estilo, empiezan a realizar ejercicios de primeros auxilios para atender situaciones que pueden ser cotidianas, pero no todos los sistemas educativos funcionan así. ¿Ya? Ya, Yo estoy muchachos, tomando un curso de primer auxilio. de primeros auxilios sí son importantes. Yo creo Sí, que, imagínense, llevo 18 años en educación y solamente una vez en 18 años estuve en un curso de primer auxilio en un colegio. Siendo todo lo que pasa en un colegio, chiquillos. En un colegio hay accidentes todos los días. Todos los días un niño se cayó, todos los días un niño se golpeó, todos los días un niño, no sé, le escapó a la silla y se pegó en la cabeza, todos los días. Y no recibimos actualizaciones, no recibimos situaciones. Es un tema. ¿Ya? Chicos, les doy un 5 minutitos, nos quedó un cachito que son dos preguntas de esta parte. Lo retomamos en la próxima clase y volvemos en 5 minutitos para continuar con la segunda patita de este bloque, ¿ya? 5 minutitos.